Mis hermanos, en la vida, en el trabajo, en la casa, en cualquier institución en la que uno se desempeñe, siempre hay una amenaza externa. Hace algunos años, los que se han movido en el mundo empresarial sabrán de lo que se llamaba los análisis FODA, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar, ¿verdad?, de los análisis FODA? Y dentro de esos análisis FODA, esa A significa amenazas. Y las amenazas, a uno le dicen, usted busque las amenazas externas, las que no están a lo interno, sino que nos amenazan desde afuera. Mis hermanos, la iglesia cristiana, desde el puro inicio, esto no es de que, ay, hermano, ¿cómo el mundo está invadiendo? No, no. Esto ha sido desde el puro inicio, lo hemos visto en el libro de los Hechos y lo hemos visto en las diferentes cartas del Nuevo Testamento. Hay una amenaza latente desde el primer siglo de la iglesia, hoy en el siglo XXI y todos los que el Señor tenga por delante en sus planes. La iglesia sigue siendo amenazada y muchísimas veces esa amenaza pasa de ser externa a estar aquí adentro. Es una misma amenaza con dos nombres. Algunas veces esa amenaza se pone la cara de legalismo y otras veces esa amenaza se pone la cara de libertinaje. Son dos extremos, son dos caras de la misma amenaza. Porque ¿qué es lo que está amenazando? Ya sea el legalismo o ya sea el libertinaje. Está amenazando, mis hermanos, la centralidad del evangelio. El evangelio de Jesucristo. ¿Por qué el legalismo? Porque el legalismo es cuando usted dice, vea, usted recibió el evangelio, sí. Usted creyó en Jesucristo para salvación y lo ha confesado como su Señor y Salvador, sí. Ok, todo eso está muy bien. Pero vea, usted en su vida de fe tiene que agregarle esta y esta regla. Esta y esta práctica. Pero yo pensé que con la sola fe y la sola gracia y solo Cristo, sí, eso está muy bien, pero no, eso fue el paso inicial. Ahora, si usted no hace esto, tenga cuidado porque a lo mejor usted es expulsado de la gracia del Señor. Eso es legalismo. Si no haces esto, es como que lo original que fue tu fe salvadora quedara en validar. El otro extremo es decir, hermano, ¿usted ya recibió al Señor? Sí, yo ya hice mi confesión de fe, yo me arrepentí y creo que el Señor me ha salvado y en su sangre me ha limpiado. Relájese. Usted tranquilo, usted ya su nombre está escrito en el libro de la vida, ahí nadie nunca lo va a borrar, usted está guardado en Cristo y por lo tanto usted no tiene que esforzarse en obediencia, usted no tiene que tener disciplinas espirituales, usted no tiene que rendirle cuentas a una iglesia, usted no tiene que someterse a una disciplina, usted tranquilo porque ya Cristo te rescató, entonces no hay que hacer nada. Dos extremos de una misma amenaza, y esa amenaza es malinterpretar el evangelio. Dice la Escritura, mis hermanos, en una carta que ya hace un año, como pasa el tiempo, habíamos analizado los Efesios, la carta de los Efesios. Dice la Escritura que Él, que nos ha salvado, ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces la Biblia me muestra a mí un modelo. El creyente en Cristo, el Hijo de Dios, aquel que ha recibido un nuevo nacimiento, que tiene la vida espiritual de Dios en su propia vida, eso lo lleva a obedecer en amor. Eso lo lleva a practicar buenas obras. El legalismo, en cambio, lo que te dice es, no, tú haz buenas obras a ver si Dios te incluye. Haz buenas obras a ver si Dios te perdona. ¿Ok? Entonces la Escritura nos muestra un modelo. La gracia de Dios se recibe y me impulsa en amor a hacer buenas obras. El legalismo te dice al revés. Haz esto y no haz aquello otro a ver si Dios te perdona, a ver si Dios te puede amar más. Y el otro costado, el libertinaje, lo que te dice es,
Usted no se preocupe, no es que Jesús dice la Biblia, y hasta usan versículos y todo, ¿eh? Dice la Biblia que el Señor pagó por todos sus pecados. Hermano, tranquilo, que eso incluye los pasados, los actuales y los futuros. Viva en paz, Dios siempre te va a perdonar. Dos extremos dañinos, mis hermanos, porque atentan con la centralidad del Evangelio. Esto estaba pasando en la iglesia de Colosenses. ¿Ok? Los colosenses, escuchen ese nombre, usted dice Colosenses. Bueno, yo sé que ese censes al final significa que son de un lugar, así como uno dice costarricense, de Costa Rica. Los colosenses es de una región que se llamaba en aquella época Colosas. Entonces, de Colosas, los colosenses. En el hoy se llama Turquía, es una región de Turquía, que en aquella época se llamaba Colosas. Mis hermanos, esa iglesia era una iglesia fuera de Jerusalén. Por lo tanto, ellos eran gentiles. Ellos no habían sido criados bajo el Antiguo Testamento. Ellos no habían sido criados bajo guardar el Shabbat. ¿Se acuerdan de eso? Guardar el sábado. No habían sido criados ellos en abstenerse de ciertos alimentos. Ellos no eran judíos. Pero ellos habían recibido el Evangelio. Dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, que ellos recibieron el Evangelio de uno que se llamaba Epafras. En algunas otras cartas de Pablo viene como Epafrodito. ¿Ok? Esta iglesia no fue sembrada o constituida por el apóstol Pablo de manera directa, sino por un discípulo de Pablo. De alguna forma podríamos decir que Pablo era el abuelo espiritual de la iglesia en Colosenses. La fundó uno de sus discípulos, a quien él había discipulado en la iglesia de Éfeso, donde dice la Biblia que Pablo, en Hechos capítulo 19, se pasó 2 años enseñando en esa iglesia de Éfeso. Ahí conoció a Epafras, ahí Epafras después fue enviado a Colosas y levantó esa iglesia. Años después, Pablo está en Roma, está preso en Roma, está en la cárcel. Y Epafras viaja de Colosas hasta Roma a visitar a Pablo. Y le dice, Pablo, yo quiero contarte de la iglesia en Colosas. Yo quiero contarte lo que el Evangelio está haciendo en Colosas. La gente está recibiendo la gracia del Señor. La gente está recibiendo la vida que viene de parte de Dios y el perdón de los pecados. Imagínense el corazón de Pablo. Pero sigue Epafras y le dice, pero también te quiero contar que estamos sufriendo con alguna gente que se está infiltrando en la iglesia y que está introduciendo unas doctrinas, Pablo, que nos suenan muy raras porque es que usted eso nunca lo predicó, usted eso nunca lo enseñó. Ajá, ¿qué están diciendo? Mira, nosotros somos gentiles y viene esta gente y nos dice que hay que guardar el sábado. Que si no guardamos el sábado no es suficiente para estar bien con Dios. Nosotros somos gentiles y viene esta gente y nos dice que tenemos que guardar las fiestas de la luna. Y además están agregándole de que nosotros tenemos que rendir culto a ángeles. Y también le están agregando de que nuestra salvación no es completa. Que si no hacemos esto y esto y esto, significa que no estamos recibiendo la plenitud de Cristo. Y yo me imagino a Pablo escuchando todo eso, volviendo a ver a la par a Timoteo y volviendo a ver al otro lado a Lucas, que era su secretario. Lucas era secretario de Pablo en los últimos años, y diciéndoles, traigan el papiro, traigan la pluma, señores, porque voy a dictar. Y voy a mandar una carta a Colosas, y lo desviado, vamos a enderezar lo que está pasando en esa iglesia. Así es que vamos a leer estos primeros versículos para ahora con un panorama más amplio, ver qué era lo que pasaba aquí. ¿Están conmigo? Colosenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer de ahí seguido hasta el versículo 14. Entonces imagínense a Pablo dictando esta carta. Primero, el encabezado. ¿Quién la manda? Pablo, apóstol de Cristo Jesús. No esos falsos maestros que ustedes están escuchando por ahí. No, aquí les está hablando Pablo, uno a quien Dios sí ha encomendado y le ha dado autoridad. Pablo, apóstol
apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Él era perseguidor de la iglesia, él no quería ser cristiano. Él era apóstol por la voluntad de Dios. Dice, y el hermano Timoteo, lo pone en el encabezado, lo pone como diciendo, les estoy escribiendo yo con mi autoridad apostólica, pero aquí me acompaña también Timoteo, que es discípulo y que también es pastor de la iglesia cristiana. Pablo y el hermano Timoteo. Verso 2, ahora el destinatario, ¿ok? ¿A quién se le envía la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora el propósito o un saludo, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Qué lindo, ¿eh? Ustedes se imaginan al apóstol preso diciéndole, vea, lo primero es que yo me presento y lo segundo es poder decirle a esta gente lo esencial en su vida, la gracia que viene de Dios y la paz que eso produce. Mis hermanos, no hay cosa más triste en esta vida que un corazón inquieto que no tiene paz de saber si Dios le ha perdonado o no. Alguien que la está pulseando, que la está intentando, que asiste a actividades religiosas, que si lo invitan a una marcha, va a la marcha, a una procesión, va a la procesión, que si lo invitan al culto, va al culto. Alguien que está tocando todas las puertas que puede, pero su paz interna no se calla, no se calma. Y que pueda recibir de parte de este anciano, de este líder, y decir, reciba de parte de Dios gracia y reciba paz. Y comienza a decir, verso 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, no por otras enseñanzas. Ustedes conocen por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Podría quedarme ahí todo el sermón, vamos a seguir. Pero hermanos, marquen esa frase. Dice, yo oro por ustedes y cuando me acuerdo y cuando me hablan de ustedes, yo oro por ustedes y lo que más agradezco es que ustedes han sabido aceptar, ustedes han sabido atesorar la gracia que viene de Dios y la han comprendido plenamente. Versículo 7. Ojo, así lo aprendieron de Epafras, su pastor, su fundador de iglesia. Dice, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Hermanos, vean la importancia del modelo de siempre los ministerios tienen que ser enviados y respaldados. Esta iglesia que hace un rato decíamos, vamos a celebrar este mes de septiembre ¿el qué? El 40 aniversario. Entonces hace 40 años fue que a alguien se le ocurrió aquí de la nada hacer la iglesia. No. Un grupo misionero que venía de los Estados Unidos, luego en México, el resto de Centroamérica, llegaron a Costa Rica, hubo un avivamiento de jóvenes y ese grupo de jóvenes dijo hay que hacer iglesias. Pero Dios movió gente desde décadas atrás para ser misioneros desde los Estados Unidos para abajo y llegar a Latinoamérica. Pablo aquí le está diciendo a esta iglesia, ustedes esto que han recibido, lo han recibido de Epafras, que estuvo conmigo, que es mi fiel colaborador. Mis hermanos, siempre el Evangelio ha sobrevivido de generación en generación porque hay alguien que aprende, hay alguien que es enseñado y hay alguien que es enviado, mis hermanos. 40 años nosotros ya tenemos y todos los que el Señor nos permita tener adelante. Pero qué satisfacción más grande va a ser cuando dentro de muchos años más digamos,
Uy, hermano, y enviamos allá, y abrimos aquella célula, y hicimos aquel ministerio. Porque la gracia de Dios no es solo para nosotros, mis hermanos. Esto es para servir al mundo, para anunciarlo al mundo. Epafras lo había recibido de Pablo y ahora estaba cultivando en esa iglesia. Versículo 8. Fue él, Epafras, quien nos contó, vean que está hablando en plural, nos contó a quiénes, a Pablo y Timoteo. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. ¿Por eso qué? Por el amor que ustedes tienen, porque han recibido el Evangelio, porque están creciendo en el Evangelio. Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y hago una pausa aquí, mis hermanos. Pablo conocía a esta gente, así, de nombre y apellido. No los conocía. Pablo podía reservar su oración y decir, no, yo voy a orar por Epafras, que fue mi discípulo, que es el que yo conozco. ¿Cómo voy a llegar aquí a orar por alguien que Epafras viene y nos visita y nos dice, Pablo, ora por favor por aquella hermana, aquel hermano que ellos están en necesidad, necesitan que el Señor les oriente? Y ustedes imaginan a Pablo diciendo, no, lo siento, es que yo no lo conozco, yo no voy a orar por él. No, mis hermanos, el corazón de Pablo, que era un corazón que había entendido plenamente la gracia de Dios, él simple y sencillamente decía, alguien en el mundo ocupa que mandemos, hace años atrás hubiéramos dicho que mandáramos un telegrama, un fax, ¿verdad? Ahora diríamos que mandar un WhatsApp. Pero imagínense a Pablo diciendo, hay un creyente en el mundo, hay un hijo de Dios que está necesitando que el Señor le conceda una obra de misericordia, de gracia. Señor, esto te lo pido, por favor. No lo conozco, no sé quién es. Pablo no es el fundador de esa iglesia y Pablo intercede por ellos. Mis hermanos, nosotros semana a semana aquí oramos por un montón de gente que no conocemos. Un montón de gente que no conocemos. Ahora, yo sí les pido el favor. Cuando ustedes vayan a darnos el nombre para alguien para interceder, a veces nos dejan un poquito como, bueno, Señor, tú conocerás quién es, porque tal vez nada más nos llega un mensaje que dice, oren por mi prima. Nada más dice eso. ¿De qué pedimos por la prima? No sabemos. Si es una prima que está en necesidad emocional, física, una enfermedad. Entonces, claro, mis hermanos, siempre vamos a orar, los conozcamos o no los conozcamos, pero siempre demos un poquito más de alcance. Si saben el nombre, si pueden compartir el nombre, si pueden decirnos qué orar. Mis hermanos, la oración es un misterio. Vean, hay misterios bíblicos y teológicos bravos. Este es uno. La oración es un misterio bravo, mis hermanos. Porque por un lado, la palabra del Señor nos dice que Dios es soberano sobre toda la creación y que Él tiene un plan, Él tiene una voluntad y que ese plan, esa voluntad, Él la ejecuta sin que nadie lo mueva. Pero a la vez la Biblia llega y nos dice que el Señor hay oraciones que escucha y que cumple. Es un misterio. Las dos cosas se ejecutan sin que su soberanía se vea dañada de ninguna forma y a la vez la petición que nace del corazón de la iglesia es una petición genuina porque no somos robots. Porque por ahí algún bandidillo o bandidilla puede estar pensando, no, Cris, es que claro, Dios cumplió la oración porque como Dios influyó para que usted orara pidiendo eso, entonces al final Dios siempre hizo lo que quiso. No es el esquema que nos muestra la palabra. Mis hermanos, el amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos, tiene que ser un amor sin fuerza, un amor libre, si no, no es amor. Por eso es que dice la Escritura que de tal manera Dios amó el mundo, mis hermanos, es un amor libre, no porque ese mundo se lo mereciera. Cierro paréntesis porque si no, no seguimos, es un misterio la oración, pero hay que seguir haciéndolo. Y Pablo le dice a esta iglesia, desde que Epafras nos contó, yo sigo orando por ustedes. Pero aquí es donde viene para mí lo más increíble de todo.
Pablo escuchó el pedigrí de esta gente, escuchó el currículum vitae de esta gente. Y Pablo podría decir, bueno, estos discípulos que sí están calidad 4x4, muy bien, Epafras, has cumplido muy bien tu rol pastoral, que sigan así. No, vamos a ver que Pablo, a pesar de todo lo que le habían contado de esa iglesia, él sabía que toda esa iglesia necesitaba seguir madurando en la fe, que estaban en pañales en un montón de cosas, que claro que sí, habían recibido el evangelio estaba creciendo, dando fruto, pero ellos necesitaban seguir madurando. Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que, y aquí vienen 9 peticiones de Pablo, 9 peticiones que Pablo le dice, Dios, a esa iglesia que tú conoces, que tú sabes el nombre y apellido de cada uno de ellos, yo te pido, dice, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Primera instancia, Señor, orienta a esta gente. Señor, que esta gente pueda percibir a qué los estás llamando, que plenamente conozcan tu voluntad. Segunda cosa, dice, con toda sabiduría, con toda comprensión espiritual. No se trata nada más de que llegue de por ahí una persona en aquella época, digamos, el profeta X, que llegue y les diga, el Señor así te dice, lo que tienes determinado, hazlo. ¿Y qué con eso? No, dice, que conozcan tu voluntad, pero que la conozcan con total sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué significa esto? Señor, que ellos reciban eso. Continúa diciendo, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Vean esa frase, mis hermanos. Pablo llega y dice, excelente hermanos, todo lo que ustedes han venido haciendo, pero tienen que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, no hay un momento en la vida de fe donde usted diga, ¿sabe qué? Yo ya aquí me defiendo. Vieras que ya yo con la Biblia, ya este año ahí en la iglesia, este año leímos la Biblia, ya con esto, Señor, ya yo leí lo que tenía que leer por el resto de mi vida. Ya leí la Biblia en el 2024. No. La oración del apóstol por esa iglesia es, Señor, que ellos sigan conociéndote, que ellos sigan creciendo y para que puedan llevar fruto en toda buena obra, para que puedan vivir dignamente. Y ojo lo que dice, versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán. No como esos otros falsos maestros que les estaban diciendo, es que si usted deja de hacer esto, cuídese porque usted caerá de la gracia. Aquí el apóstol llega y les dice, no señores, perseveren más bien en esa gracia del Señor. Pablo, ¿y cómo hacemos eso? Todo lo anterior, que su voluntad sea conocida, que ustedes en toda buena obra, que vivan dignamente. Perseveren. Entonces, si hay, mis hermanos, un llamado a la obediencia, si hay un llamado a la disciplina, pero ¿qué fue lo primero que les dijo el apóstol? Gracia y paz. ¿Me explico? Gracia y paz. Que conozcan plenamente tu gracia, Señor, dice con toda comprensión espiritual. Versículo 12, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él los libró del dominio de la oscuridad. Voy a volverlo a leer por si no quedó claro. ¿En qué, profesora de español por allá? ¿En qué conjugación verbal estamos leyendo? El versículo 13. Él los libró.
¿En qué conjugación verbal está eso? Pasado. Mis hermanos, más adelante en esta carta vamos a estar viendo que dice el apóstol, vean, Jesús en la cruz despojó todo principado, despojó toda potestad y los exhibió públicamente como derrotados y el vencedor. Y ustedes lo siguen asustando de que, por favor, dice Pablo, que sus ojos sean abiertos. Él los libró de la oscuridad, no hay dominio que pueda. Él ya los libró, ustedes tienen una identidad. Y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Mis hermanos, uno de los principales temas que vamos a estar viendo en los siguientes domingos, basado en los Colosenses, es tu posición y tu identidad en Cristo. A nosotros, cibernéticamente, ¿verdad? Los hackers y todo este tipo de cosas, los piratas cibernéticos, a nosotros nos pueden hackear la identidad, ¿cierto? Y pueden meterse a nuestras redes sociales o a las cuentas bancarias y hacerse pasar por Cristian Solís. Y cometer todo tipo de estafas y todo tipo de fechorías. Pero no soy yo. ¿Me explico? Alguien puede usurpar mi identidad, pero no soy yo. Yo tengo que entender, y esta carta, mis hermanos, dentro del estudio bíblico hay una rama dedicada exclusivamente a estudiar sobre Jesús. Se le llama Cristología. Colosenses es la base de la Cristología del Nuevo Testamento. Mis hermanos, esta carta, si la masticamos y la logramos digerir durante las siguientes semanas, aquí escamas de nuestros ojos van a caer, mis hermanos, se los aseguro. Porque vamos a ver a Jesús con una gloria. Vamos a ver a Jesús que donde nosotros entendamos qué significa eso de que Él está sobre todo trono en este mundo. Que Él es superior, que Él es el único que gobierna, el que domina. En el libro de Apocalipsis es la misma enseñanza, pero gráfica. Hicieron una representación teatral de esta enseñanza y se queda viendo, dice Juan en Apocalipsis, y dice, hay un trono y en el trono hay uno sentado y el que está sentado tiene un rollo y el rollo no lo puede nadie ni volver a ver ni tocar ni nada. Y hay una voz que sale y que dice, ¿quién es digno de tomar el rollo? Y nadie fue digno, nadie fue digno. Y dice que él lloraba, nadie fue digno, porque él sabía que ese rollo en las manos del que está sentado en el trono significa el dominio de la historia, el que gobierna, el que tiene la escritura, el que tiene los papeles, diríamos en el hoy. ¿Quién es el dueño, el que tiene la escritura? El que está en el trono tiene el rollo. Y nadie puede tomar eso. Y al puro final dice... Obviamente estoy hablando metafóricamente, no metí una nueva doctrina, ¿verdad? ¿Por qué él lloraba? Porque la paga del pecado es muerte. Y al final de esa escritura lo que dice es, todo pecador merece juicio. Y él lloraba, claro que lloraba, porque decía, la historia no tiene ya remedio. Y dice que lo levantaron y que le dijeron, vuelva a ver, papá. Usted escuchó, pero no vio bien. Vea lo que está ahí. Y dice, y miré y delante del trono estaba puesto en pie un cordero que había sido sacrificado. Y ese cordero recibió el rollo. Y dice, todos se tumbaron. Los que tenían autoridad, es decir, esos ancianos ahí que tenían una corona, se quitan la corona y se la tiran a los pies al cordero. Y se postran. Y dice que por ahí habían unos seres vivientes que comienzan a cantar y que de pronto comienzan a salir miles de ángeles y todo el mundo comienza a cantar. ¿Y qué cantaban? Dignos del Cordero. Mis hermanos, así tenemos que ver nosotros a Jesús. Jesús reina. Él está sentado en majestad, lleno de gloria.
Es que nosotros muchas veces, hermanos, nos hemos quedado con esa imagen de Semana Santa, perdón que se los diga. Ay, si Él padeció por nosotros y el castigo que merecíamos, Él lo cargó en la cruz. Pero Dios Padre, dice en Filipenses, que lo ha exaltado. Así dice, que lo ha exaltado y que le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y que toda lengua le confiese. Mis hermanos, la iglesia de Cristo tiene esto que estoy hablando lo tiene. Dice Pablo en Corintios, dice que tenemos un tesoro en una vasija de barro. Así, vasija de barro. Te vuelve a ver y usted dice, no se ve atractivo. Sí, no se ve atractivo, papá, pero si usted supiera lo que aquí hay, esto es agua de vida, salud. Esto es agua de vida que salta para salvación, pero en vaso de barro. Y Pablo ora por esta gente. Esta enseñanza se llama así, se llama orando por la iglesia. Mis hermanos, esta gente, como les digo, estaba bajo una influencia y yo hoy voy a quedarme hasta aquí. La prédica es hasta el versículo 14. Semana a semana vamos a seguir avanzando y yo los invito, no se pierdan esta serie, en serio. Es más, entre semana vuelvan a ver las prédicas. Pero quiero enseñarles el capítulo 2, una paginita adelante, capítulo 2, versículo 8, que es como el versículo que nos ayuda a entender plenamente lo que ahí estaba pasando con esa iglesia. ¿Están conmigo? Colosenses 2, versículo 8. Dice, cuídense, ¿ok? De que nadie los cautive, dice mi versión. Algunas de sus versiones van a decir que nadie los engañe. ¿Okay? Cuídense de que nadie los engañe, que nadie los cautive. Dice, con la vana y engañosa filosofía. ¿Ok? ¿Nos está prohibiendo la Biblia estudiar filosofía? No, no es eso lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que ellos estaban siendo expuestos a unos maestros que venían con una filosofía. Y Pablo les dice que nadie los engañe. Y ojo lo que dice. Filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Qué? No se pierda esa prédica cuando llegue. Toda la plenitud de la divinidad afirma en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. No, apague esto y vámonos. Me estás diciendo que esa autoridad que tiene Jesús, ahí reinando junto a Dios Padre a la derecha del trono, que esa autoridad ha sido dada a la iglesia. Sí, es lo que la Biblia dice. Y nosotros, hermanos, con temor de que, aquí, allá, que aquella influencia, que... ¿Saben por qué vivimos con miedo? Porque desconocemos la autoridad que tenemos en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo. Jesús termina el Evangelio en Marcos y les dice, yo les doy autoridad para que pisen serpientes y escorpiones. Y no se refería a los animalitos. No se refería a los animalitos. Era una forma simbólica que yo les decía, yo a ustedes les doy las llaves del reino, les doy autoridad para que pisen. Eso de serpientes y escorpiones significaba todo mal espíritu. Entonces, mis hermanos, son ellos los que tienen que temernos a nosotros. Ustedes captan. Si hubiera un demonio en una casa, como a veces lo llaman a uno medianoche para decirles que suena aquí en el techo. Uy, no me llamen para decirme algo así porque me enojaría mucho. ¿Y usted qué está haciendo ahí?
Porque es el demonio el que tiene que tener miedo de usted. Es que no hemos entendido, mis hermanos, no nos ha amanecido lo que el Señor ha hecho con la iglesia. Dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y Jesús los envió, les dio autoridad, dice la Escritura, y los envió. Y llegaron aquellos, felices. Ay, maestro, vieras, es que en tu nombre todos se nos sujetan. Muchachos, les dice, no se asombren de eso, así dice la Escritura. Regocíjense más bien, porque son sus nombres los que ahora están escritos en el reino de los cielos. No es una obra sobrenatural de un exorcismo, una liberación, lo que tiene que decir, uy, aquí está el Espíritu de Dios. No, mis hermanos, salvación, gracia, paz, comunión entre los hermanos, ese es el Espíritu de Dios actuando. Ay, pastora, yo quiero seguir, pero el tiempo nos gana. Y mis hermanos, termino solamente diciéndoles 4 aprendizajes de esta enseñanza. Número 1, hemos aprendido la importancia que tiene la oración a partir del testimonio de la identidad de una iglesia. ¿Por qué fue que Pablo oraba por esa iglesia como oraba? Porque la identidad de esa iglesia lo llevaba a orar así. En nuestra asociación, mes a mes, a los pastores los invitan, el Concilio Nacional los invita a una actividad. Y muchísimas veces la pastora viene y nos dice a los ancianos, hermanos, no estamos solos. Todo lo que nosotros aquí nos duele y nos acongoja, en Alajuela, en Grecia, en la zona sur, en Limón. Mis hermanos, porque la iglesia siempre va a ser atacada. Normal, siempre van a haber amenazas, pero nos toca a nosotros levantarnos y orar, mis hermanos. Yo quiero que ustedes hoy se vayan con esta exhortación apostólica de la Biblia. La importancia de la oración. Número 2, hemos aprendido que la iglesia necesita un constante recordatorio de su identidad en Cristo. Ustedes han visto que uno pone el celular, los recordatorios en la mañana, para que lo despierte a uno, y son tremendísimos porque suenan y uno quiere dormir más. Entonces hay un botoncillo que dice 5 minutos, ¿verdad? Posponer 5 minutos. ¿Qué importa? Si le ponen posponer de domingo a domingo, todos los domingos aquí a ustedes se les va a recordar su identidad en Cristo. Todos los domingos se les va a recordar. Número 3, hemos aprendido que el Evangelio promete una herencia de gloria, mis hermanos. Cuando una persona está en vida y recibe de su padre o de un familiar la afirmación que le dice, ¿ves todo lo que hay ahí? Todo eso será tu herencia. Pero el padre de familia sigue vivo. ¿Qué está haciendo el padre de familia con la persona, el hijo, el nieto, el sobrino al que le está prometiendo la herencia? ¿Le está dando un qué? Propósito. Usted hoy podría saber cómo administrar toda esa tierra. Usted hoy tiene la fuerza para administrar esa tierra, para ponerla a producir, para meter ahí animales. No, yo de eso no sé porque nunca he administrado nada de eso. Por eso te lo estoy diciendo, porque esa es tu herencia. Entonces, la herencia de gloria que el Evangelio promete cambia la vida del presente de los cristianos. Porque entonces cuando el Evangelio nos dice, vean, de parte de Dios hay una promesa de gloria para ustedes. Entonces usted tiene que decir, Señor, yo tengo que vivir hoy en preparación para recibir esa gloria venidera. Y número 4, cuando los cristianos no conocen su fe, son fácil presa de doctrinas que los afectan. Pero facilito, mis hermanos, facilito. Cualquier videito de 2 minutos de YouTube ya, ay no, en mi iglesia estamos mal porque vea lo que dijo aquel en YouTube. Si no conocemos nuestra fe, cualquier viento de doctrina me mueve. Cualquiera. Entonces, mis hermanos, esta carta es para que nosotros conozcamos quién es Jesús
¿Y dónde estoy yo en Jesús? Amén. ¿Y qué les parece, teniendo esto en cuenta, tanto que hoy hemos hablado de Jesús, que cerremos